Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar. Es cierto que vamos justo de tiempo, pero queríamos empezar intentando apurar un poquito el horario. Bienvenidos a esta jornada, bienvenidos a esta mesa redonda, en la que el objetivo y el título yo creo que dice bastante, que es Equipos interdisciplinares, una necesidad para atención integral en cáncer y final de vida. Presentarme en primer lugar, soy Carmen Yélamo, soy psicóloga, especialista en psicología clínica, psiconcología y psicología paliativa, y soy responsable de psiconcología en la Asociación Española contra el Cáncer y seré la moderadora de esta mesa. Quisiera agradecer en primer lugar al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, al decano, que está aquí con nosotros también, José Antonio, por la organización de esta jornada, al apoyo que también ha prestado el Consejo de Colegios Oficiales de la Psicología para el desarrollo de la misma, y gracias por brindarnos también este espacio para poder realizar esta jornada. Gracias también a mis compañeros que han hablado previamente, al profesor Juan Antonio Cruzado por todo el empuje, soporte que realiza siempre a esta especialidad, y a todos los que trabajamos en psiconcología. Gracias, Carola, gracias Ismael, que hablará luego, y gracias también a nuestra sociedad, que aunque ahora mismo no está aquí presente físicamente, seguro que está ahí, a la SEPO por la implicación también en la jornada. Y ahora ya, sin más debate y sin más dilación, sí que me gustaría presentar un poco la mesa, en la que el objetivo básicamente es algo que comentábamos en la mesa anterior, y era un poco ver hasta qué punto es real esta integralidad de la atención psicológica en los servicios de oncología y en la atención al paciente con cáncer a lo largo de las distintas disciplinas. Y para ello no puedo estar mejor rodeada. No puedo decir que falte una sociedad científica en esta mesa, que es desde luego de las mejor representadas en este sentido, y quiero comenzar presentando al doctor César Rodríguez Sánchez, que es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, que es profesor de Salamanca, para estar con nosotros. Gracias, César. Tenemos también a la doctora Mamen Rubio Rodríguez, que es la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, de la SEOR, y es jefe de servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario de San Chinarro de Madrid y del Hospital Puerta del Sur de Móstoles, también en Madrid. Gracias, Mamen, por estar aquí con nosotros. También tenemos con nosotros a la doctora Elia Martínez Moreno, que es la presidenta de la Sociedad Española de Oncología de Cuidados Paliativos, y es especialista en medicina interna y oncología médica adjunta en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Muchas gracias, Elia. Y finalmente a la doctora Lucrecia Yáñez Sansegundo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Hematología y Hematoterapia, médico adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Gracias también, Lucrecia, por estar hoy con nosotros y por venir a participar en la jornada. Y una vez que presentamos y que tenemos por delante ya a esta mesa, sin más preámbulos, vamos a comenzar planteando una mesa en la que el objetivo no vamos a tener presentaciones. El objetivo básicamente es hacer un debate, porque yo creo que es lo más enriquecedor en este sentido. Y voy a comenzar con una pregunta que lanzo a los cuatro ponentes de la mesa, con el objetivo de dar un pequeño paso para luego ir enmarcando este debate. Estamos hablando de lo ideal, que es el abordaje de ese paciente de cáncer, de las necesidades del paciente con cáncer, que fuera un abordaje integral y multidisciplinar. En este sentido, ¿cómo pensáis que es la situación actual en España? ¿Existe una verdadera atención integral, especializada y continuada desde el diagnóstico hasta el final de vida? No sé si comienzo un poco por mi izquierda, César, si quieres. Bueno, pues en primer lugar agradecerte la presentación, la introducción, y agradecer al colegio la invitación para estar hoy aquí. De verdad que es un verdadero placer, sobre todo para los que creemos en la necesidad de un abordaje integral del paciente con cáncer que cubra también sus necesidades, yo siempre digo psicológicas, pero también psicosociales en líneas generales, que creo que es un tema que tenemos pendiente. Me va a tocar ser el pesimista de inicio, esto creo que es así, pero en este momento la sensación que tenemos desde los que ejercemos la oncología y
hablo de la oncología en todas las fases de la enfermedad, incluida la del final de la vida también, y hablo de la oncología incluyendo la oncohematología, que ahora mi compañera probablemente lo hablará, y la radioterapia, es decir, los que tratamos a pacientes con cáncer. Uno, la atención integral al paciente, incluyendo los aspectos psicológicos, es desigual, que es el primer. Esto está claro. Es decir, estamos todo el día intentando reforzar la idea de la equidad en el acceso, por ejemplo, a medicamentos innovadores o a tecnología innovadora, y se nos olvida que a veces no todo es tecnología y hay un acceso que no es equitativo, y esto no es una denuncia, simplemente es poner de manifiesto. Es decir, hay servicios de oncología médica que tienen integrado dentro de su equipo profesional a expertos en oncología, servicios de oncología médica que cuentan con un psicólogo que es proporcionado por los servicios de psiquiatría, pero que no tiene formación específica en psicooncología, psicólogos a tiempo parcial que 2 días a la semana están en la unidad de cardiología y 2 días en oncología médica y 1 en radioterapia. Y luego, aparte de eso, no siempre este recurso es proporcionado por el sistema público, y tú lo sabes muy bien. Frecuentemente la única manera que tienen los pacientes de acceder a esto es a través de entidades o organizaciones externas a la sanidad pública, porque no hay una preocupación real por la atención integral. Y el segundo punto es que aparte de ser desigual desde un punto de vista de equidad en el acceso, también es desigual en lo que se refiere al tiempo. Parece que la atención psicológica al paciente con cáncer solo tiene que ver con la enfermedad metastásica, con la enfermedad al final de la vida y con situaciones de tratamiento paliativo. Y esto no es así. Es decir, tenemos que intentar incorporar la atención a los problemas psicológicos, emocionales, sociales, familiares, de todo tipo del paciente desde el diagnóstico. Es decir, y adaptarlo. Habrá pacientes que no necesiten en un momento determinado este soporte, pero el primer impacto del diagnóstico, por ejemplo, nosotros lo consideramos fundamental en este momento. Entonces, para mí el mapa es uno de falta de equidad, porque no está incorporado a la cartera de servicios del tratamiento del cáncer la atención psicológica como tal, y frecuentemente es dependiente de otros servicios del hospital o de entidades externas. La carencia de formación especializada por muchos profesionales de la psicología, que no digo que lo hagan mal ni bien, pero no tienen muchos de ellos una formación especializada, y esto no es fácil. Y en tercer lugar, como he dicho, la continuidad asistencial. Que cualquier paciente, independientemente del momento del diagnóstico o del tratamiento, y aquí luego, si queréis, hablamos de un aspecto que para nosotros es esencial, que son los largos supervivientes. Pacientes curados de cáncer, pacientes que tuvieron la enfermedad hace tiempo, pero que siguen teniendo necesidades de soporte en este sentido, y que tampoco lo cubre la sanidad pública en lo que serían las unidades de salud mental, porque esto no es una necesidad cubierta. Como introducción, digo, pesimista, creo que es suficiente. Luego ya podemos construir para terminar con mejor sabor de boca, que creo que lo podemos hacer, ¿no? Muchas gracias, César. Es cierto que bueno, puede parecer pesimista, pero yo creo que también es realista, y a veces, bueno, pues está bien partir de lo real para luego llegar a construir. Muchas gracias, César. Mamen, si quieres. Bueno, pues lo que ha dicho César tiene razón. Quiero decir, la realidad es que hay una desigualdad. Hay una desigualdad entre diferentes hospitales, hay una desigualdad entre diferentes comunidades autónomas, y esto pues repercute en muchos pacientes, sin duda, ¿no? Para ser positiva, yo diría que ya llevamos muchos años reclamando esta necesidad, y que el manejo multidisciplinar del paciente oncológico es ya algo que prácticamente todo el mundo reclama. Cualquier paciente que viene con un diagnóstico de cáncer espera, en el fondo, ser tratado en un equipo multidisciplinar. Y esto hace unos años no pasaba, y yo creo que es algo positivo. Realmente, la mayoría de los hospitales, es verdad que antes hablábamos, ¿no?, de pequeños hospitales periféricos, satélites, que disponen de poco personal, pero la mayoría de los pacientes están siendo tratados en centros donde hay especialistas en diferentes patologías tumorales, dentro de oncología médica, oncología radioterápica, diferentes áreas quirúrgicas, y en muchos, afortunadamente, se van incorporando este perfil psicológico, es la incorporación de psicooncólogos, de trabajadores sociales, que están
integrándose como pueden, porque no hay recursos suficientes, es una realidad, pero se están incorporando en estos comités multidisciplinares de forma progresiva. Y algunos centros, nosotros afortunadamente, contamos aquí con Susana, que es nuestra psicooncóloga, pues que hace el esfuerzo de incorporarse en los comités multidisciplinares de tumores para pues valorar esto que se ha comentado en la mesa anterior, no solo los aspectos clínicos del paciente en la discusión entre compañeros, sino también pues, el aspecto psicosocial que pueda modificar la decisión incluso terapéutica en determinados casos, ¿no? Entonces, como algo positivo es que estamos muy lejos de que esto llegue a todas partes, pero yo creo que la necesidad está encima de la mesa y yo creo que nosotros como sociedades científicas, como habéis dicho antes, y como asociaciones de pacientes, que por supuesto están apoyando esa falta de cobertura que tiene el Sistema Nacional de Salud y que realmente a día de hoy están cubriendo muchas necesidades, estas asociaciones de pacientes, dando este apoyo psicooncológico, pero realmente hay que insistir que el Sistema Nacional de Salud tiene que invertir. He estado leyendo algunas de las cifras que dabais y si tenéis ahora mismo una necesidad, creo que son de 7.000 psicólogos, ¿no? Para poder cubrir 20 pacientes por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a hablar de estos datos de una forma insistente para que la necesidad se convierta en una realidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido es un poco lo que me gustaría comentar con respecto a este abordaje multidisciplinar. Pero sí que me gustaría también abordar algo que creo que es importante y es la formación no solo de los psicooncólogos, de la que hablaremos, sino también del resto de los profesionales sanitarios que podríamos cubrir en este momento de necesidad, como si dijéramos, ¿no?, de este abordaje psicooncológico, el apoyo que los pacientes necesitan, ¿no? Y que en aquellos sitios donde no llega el psicooncólogo tendríamos que desde las universidades formar a nuestros médicos en este área de mayor empatía y compasión, como si dijéramos, ¿no?, con los pacientes. Muchas gracias por tu aportación. Y efectivamente nos queda ahí un largo recorrido por hacer y en ese abordaje que al final es un requerimiento ético. Todos tenemos la obligación ética de apoyar y cuidar a un paciente con cáncer desde nuestra perspectiva profesional. Desde el punto de vista de la hematología, ¿cómo consideras, Lucrecia, que podemos pues plantear esta situación? ¿Cómo ves la situación en nuestro país en los servicios de hematología y hematoterapia? ¿Cómo ves esta atención integral? Bueno, en primer lugar, agradecer como representante de la Sociedad Española de Hematología y Hematoterapia vuestra invitación a esta reunión, esta jornada, que personalmente me está encantando. Enhorabuena. Lo ha comentado César, hay una importante desigualdad dentro de los diferentes hospitales en la atención al paciente oncohematológico. Me ha dado mucha envidia que Begoña contara que cuando la diagnosticaron en el año 2001 ella tuviera la opción de un psicooncólogo. En mi centro, que no es un centro pequeño, es el Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, un hospital grande con una alta tecnología. He de agradecer a las asociaciones de pacientes que sean a través de ellos los que nuestros pacientes oncológicos y oncohematológicos, incluido paciente pediátrico que tratamos en nuestra unidad de hematología, tengan esa atención psicooncológica. Es cierto que esa atención no llega a todo el mundo, porque es imposible abarcar a todos los pacientes oncológicos y oncohematológicos dentro de las necesidades. Y muchas veces vamos por detrás, es decir, es porque el paciente o el familiar nos está pidiendo esa atención psicooncológica. Y creo que lo que estoy contando es muy común no solo a mi hospital, sino a otros hospitales del territorio nacional. Creo que es importante, y también se ha mencionado, el integrar al psicooncólogo dentro de las unidades de tratamiento en estos pacientes, en esos equipos multidisciplinares. Y de hecho, os voy a dar un ejemplo. Yo me dedico a la leucemia linfática crónica y todas las semanas tengo que diagnosticar a un paciente que tiene una leucemia. ¿Y cómo le digo a ese paciente con leucemia linfática crónica que no le voy a tratar? Porque la mayoría de los pacientes en el momento del diagnóstico no necesitan tratamiento.
Entonces, ese paciente no se ha quedado con tengo una leucemia linfática crónica. Ese paciente se ha quedado con que tiene una leucemia. Todavía no hemos entablado esa, digamos, interacción médico-paciente, que me parece que es esencial dentro de nuestra profesión, y lo que hace es que ese paciente vaya a Google, mire, lo que tiene es una leucemia, me voy a morir en nada, ¿y por qué no me están tratando, no? Entonces, creo que es muy importante el tener ese apoyo adicional que yo progresivamente le voy dando en la consulta, pero es una necesidad que a mí, que me gusta ponerme también en el otro lado de la mesa, empatizar con los pacientes y con los familiares, es una necesidad que ellos me han pedido a mí. Y de hecho, otra de las cuestiones que se ha mencionado es la importancia que tenemos nosotros dentro de los propios equipos en los hospitales de verlo y ver esa necesidad. De hecho, estamos creando en nuestra comunidad un equipo multidisciplinar que precisamente lleva un psicooncólogo para la atención a estos pacientes, no solo en esa parte de diagnóstico, sino también en el propio seguimiento, porque muchos de ellos pueden necesitarlo. Muchas gracias, Lucrecia, y por la aportación. Efectivamente, es una situación complicada, y esos diagnósticos y sobre todo esa falta de, bueno, pues de seguimiento que a veces nos generan dificultades. Hablamos de diagnósticos, hablamos de tratamientos y hablamos de final de vida. Elia, ¿qué nos comentas? Bueno, pues me sumo a los agradecimientos. La verdad que muchas gracias por esta jornada tan necesaria. Gracias a mis acompañantes en la mesa. Yo, al igual que el doctor Rodríguez, la verdad es que tampoco traigo una actitud muy optimista, porque yo trabajo como oncóloga, pero vengo representando a la SECPA, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y no podemos olvidar que vengo representando también a pacientes que tienen enfermedades no oncológicas, las cuales acarrean una enorme carga de sufrimiento, el fallo de órgano, la demencia, pacientes que desgraciadamente no esperamos que decrezcan en los próximos años. Va a haber más envejecimiento, va a haber más población crónica. La tasa de cronicidad ya hoy en día es muy elevada, pero se prevé que vaya a incrementarse. Y en esos pacientes, desde luego, creo que el abordaje emocional, tanto de ellos como de lo que se llama el binomio, ¿no? El binomio del paciente y del cuidador, que en ocasiones es completamente imprescindible, como por ejemplo en las personas con patología neurodegenerativa, requiere precisamente un abordaje, creo que en ocasiones incluso más intensivo que en otras patologías, ¿no? Yo diría que la atención es insuficiente y desgraciadamente tengo que decir que creo que está fuera del concepto de equipo interdisciplinar, porque es verdad que en muchos centros sí que tenemos un psicólogo, sí que tenemos un trabajador social al que podemos acudir, pero el concepto de equipo que atiende al paciente, que va a una, que está en sintonía y que está colaborando de una forma muy homogénea en el alivio de ese sufrimiento, no tiene nada que ver con la actuación independiente de los entes que puedan ayudar a esa persona. Entonces, yo, por no alargarme, que me quedaría con insuficiente y fuera de lo que se debe hacer, que es dentro de un equipo interdisciplinar, y añadimos la patología no oncológica, a pesar de lo que hemos dicho. Muchas gracias, Elia. Efectivamente, me quedo yo además con otra cosa, además de la patología no oncológica y el abordaje de la psicología paliativa, que es en ese sentido amplio, la parte del binomio que ha señalado paciente y familia, que es otra de las partes que también en este abordaje no debemos olvidar, que muchas veces siempre es el paciente, pero también tenemos experiencia en la que los familiares viven la enfermedad a veces de una forma más complicada que los propios pacientes. En ese sentido, sí que me gustaría poder continuar un poco con otra pregunta que lanzo un poco ya sin orden, para que penséis un poco quién de vosotros quiere comenzar. ¿Qué papel creéis que juega la psicooncología en ese trabajo interdisciplinar? ¿Y cómo creéis que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y de familia? Si se os ocurre algún ejemplo, comentábamos el otro día en la reunión, algún ejemplo concreto o alguna línea en la que realmente hayáis podido plantear que esa interdisciplinaridad tiene un sentido desde vuestra experiencia y desde vuestro perfil profesional. Yo no es por empezar por el mismo orden, pero es que engancho con lo que ha dicho Elia. Sí. Y iba a hacer un comentario, pero va al hilo de esto. Y es un poco, casi lo lanzo a todos, ¿no? Yo soy de la opinión
yo pongo el ejemplo de algo que está funcionando muy bien y que ya todo el mundo tiene muy integrado, como que es algo muy normal. No se concibe un servicio de traumatología en un hospital medianamente grande sin un geriatra incorporado al equipo. Ha mejorado la calidad de vida de los traumatólogos, la calidad de vida de los pacientes y la calidad de vida de los geriatras, porque han encontrado también un lugar muy, muy interesante para ejercer su disciplina. Yo soy de la opinión de que no podemos incorporar psicooncólogos si los psicooncólogos no forman parte del equipo. Es decir, no tengo un psicooncólogo que viene y que depende desde un punto de vista estructural de otro servicio del hospital. Es decir, la oncología y la psicooncología es una entidad suficientemente con un grado de especialización tal que puede estar integrada dentro del equipo. Es decir, el psicooncólogo debe formar parte de la cartera de servicios del servicio de oncología médica o del de radioterapia o de la unidad de gestión de cáncer de mama o de cáncer de pulmón, porque esta es otra historia, no son las necesidades igual dependientes del diagnóstico, ¿no? Yo soy de los que piensa que no es igual un paciente con cáncer de cabeza y cuello que una mujer con cáncer de mama que tiene aspectos, por ejemplo, relacionados con la vida sexual o de pareja muy importantes. Entonces, en mi opinión, este modelo interdisciplinar debe partir de la base de que la psicooncología, igual que la enfermería oncológica, por ejemplo, tiene que estar integrada en la estructura propia de los servicios de oncología, ¿no? Y me gustaría un poco saber cuál es vuestra opinión. Y por tanto, si esto es así, aquí viene la parte de responsabilidad nuestra. Es decir, cuando demandamos recursos para nuestras unidades, nuestros servicios de oncología, no solo tenemos que pedir oncólogos y no solo tenemos que pedir fármacos, sino que tenemos que ser nosotros los primeros que digamos o que generemos la necesidad si nos la creemos. Y, por tanto, que sean miembros o formen parte de nuestra propia, entre comillas, plantilla. No sé cuál es vuestra opinión. Sí, pues yo por enlazar, vamos cogiéndonos unos a otros. Yo creo que precisamente en estas palabras lo que estamos tratando de traducir es esto que vamos buscando en oncología, ¿no? Que es la medicina individualizada, el tratamiento a la carta. En eso estamos trabajando mucho en buscar mutaciones, en buscar drivers y en buscar tratamientos que son tremendamente potentes y que es apasionante tener la oportunidad de tenerlos, pero en esa medicina individualizada el abordaje holístico del paciente debe ser una prioridad absoluta para nosotros. No podemos quedarnos en mirar al paciente cómo está genéticamente y no pensar en cómo está viviendo la enfermedad y cómo está soportando su familia la carga de padecer esta situación. Entonces hago referencia a que empecemos a tener ese concepto de que la medicina individualizada, la medicina personalizada, hace referencia a todo el entorno de la persona sufriente. Yo, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero yo creo que es importante también ver un poquito la coste-eficacia, ¿no?, de esta incorporación, porque realmente si hiciéramos números reales, ¿no?, en investigación y se hicieran trabajos serios, ¿no?, que demostraran que la incorporación de psicooncólogos en los grupos multidisciplinares pues ahorrarían muchas visitas innecesarias, mejorarían la adherencia a los tratamientos, mejorarían la calidad de las relaciones de la comunicación médico-paciente. En fin, habría que establecer una serie de parámetros en los cuales se vería un beneficio claro, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que plantearnos, ¿no? Primero, poner encima de la mesa la necesidad de que se incorporen y luego el motivo real, no solo que haya un beneficio emocional teórico, sino que esto se traduce en datos, ¿no? Y esos datos van a compensar. Sí, y efectivamente necesitamos esos datos porque lo ha comentado Mercedes al principio, ¿no? Lo difícil que es la gestión y que muchas veces en la gestión se necesitan esos datos para que tú puedas decir es que esto es beneficioso para no solo el paciente, no solo mi hospital, sino para toda la comunidad que estamos alrededor, ¿no? Y creo que el integrar al psicooncólogo dentro del equipo multidisciplinar, hace unos años conocí a una psicooncóloga, compañera vuestra, que trabaja con pacientes con cáncer de mama, y ella me dijo es que también voy al psicólogo. Y es que tenemos a los pacientes, tenemos a los familiares, pero estoy pensando en un paciente hematológico con las características que tiene. Muchas veces los equipos de enfermería que también cuidan a estos pacientes, incluso los propios médicos, necesitan de esa atención. Es decir, que creo que son diferentes elementos por los cuales es necesario justificar
la figura de un psicooncólogo dentro del Sistema Nacional de Salud. Efectivamente, no, muy interesante, la verdad es que bueno, aportaciones que desde luego nos hacen reflexionar, y una de las cuestiones que planteabais en la parte de creer o no creer. Es cierto que hay evidencia científica, nos falta todavía mucho por demostrar, y es algo que también somos conscientes desde el propio colectivo de especialistas en psico-oncología y psicología paliativa, y sobre todo en esa parte de integrarnos en el equipo y mostrar esa diferencia y esa evidencia. Aunque hay mucha, pero nos falta todavía quizá por trabajar un poquito más en ello. Y sí que aquí, pues, yo creo que uno de los retos que tenemos por delante será precisamente para acompañar. Aparte de este reto, ¿cuál creéis que sería como el principal desafío, uno de los mayores desafíos que tendríamos a la hora de integrar estos equipos interdisciplinares y poder consolidar a esta figura del especialista en psicología o psicología paliativa, teniendo en cuenta todo lo que es el abordaje de enfermedad avanzada dentro de los equipos? ¿Cuál sería ese principal desafío o reto? Yo creo que tenemos una asignatura pendiente en general en España, que es evaluar lo que hacemos con criterios de calidad asistencial. Es decir, sabemos evaluar muy bien el gasto farmacéutico, sabemos evaluar muy bien si nos llega o no llega el presupuesto a final de año, pero no se obtienen, no hay estudios prácticamente acerca de percepción por parte de los pacientes de calidad asistencial. Integrar la psico-oncología no solo puede mejorar los aspectos psicológicos del paciente, sino que hay una calidad percibida por el paciente mayor. Si esto lo medimos y tú generas una necesidad, pero eres capaz de demostrar a tus gestores, a tus administraciones, que estás mejorando la calidad asistencial, probablemente esto también podría ser una carta que podríamos jugar, ¿no? ¿Hoy qué es? Viernes, ¿no? El martes presentaron 2 trabajos de fin de grado, 2 alumnas mías maravillosos. El primero, sobre largos supervivientes. El 60 y tantos % de las mujeres con cáncer de mama manifiestan que a lo largo del diagnóstico y los años posteriores sintieron la necesidad de soporte psicológico o por especialistas en psiquiatría. Aproximadamente 43% de las pacientes están tomando psicofármacos. Solo la mitad de ellas tienen seguimiento de los psicofármacos que toman por un especialista, ni siquiera por el médico de atención primaria. Es decir, mucha gente se les prescribió y lo siguen tomando. Y solo en un 23% de los casos han hablado de esto en la consulta con el oncólogo porque no hay tiempo. Por tanto, tienen la necesidad, pero no tienen la calidad percibida de que esto se esté tratando. Entonces, implementar estrategias de medida de cómo los pacientes perciben que esto les cambia su percepción de la enfermedad, su calidad de vida, yo creo que es lo primero. Porque si no, en psico-oncología, y permitidmelo, sé poco de psicología, lógicamente, es muy difícil medir. No podemos estar todo el día haciendo escalas y cuestionarios, porque eso en investigación se puede hacer, pero en práctica clínica es más difícil. Pero medir calidad percibida por los pacientes no es tan complicado. Y este sería, yo creo, una vía para intentar mejorar esto. Sí, yo quería aportar también. Ahora, que otra de las razones es también el cuidado del profesional, ¿no? Evidentemente, sí que es un dato que está cuantificado. De hecho, la SEOM ha trabajado recientemente sobre pues el burnout que los oncólogos, oncohematólogos presentan. Mucho de esto tiene que ver con precisamente la incapacidad o la falta de formación para el reconocimiento de la problemática emocional que tienen nuestros pacientes, la incapacidad del abordaje de la comunicación y la incapacidad para afrontar pues eso, el proceso de comunicación de malas noticias, que finalmente lo que nos conduce es pues eso, a una sensación de frustración y de no coherencia, ¿no?, con lo que al final es el fin último de la profesión médica, ¿no? Entonces yo creo que la implementación de estas figuras no solo es beneficioso para los pacientes, sino que es beneficioso para los propios profesionales que estamos pues evidentemente muy necesitados en esa cuestión. Adelante. Bueno, yo sumado a lo que estamos comentando y que también ha mencionado también Carmen,
creo que es importante, dentro de los retos, aparte de el poder medir cuál es el impacto que tiene lo que hacemos, creo que es importante, hay un déficit de formación e información sobre lo que se hace. Yo la carrera la terminé hace unos años y a mí no me hablaban de cómo dar malas noticias a un paciente. Lo he ido aprendiendo a lo largo de mi formación como residente y años posteriores, pero nadie me ha formado para ello. Y tampoco hay una información como tal de cómo podemos abordar. Quiero decir que creo que esos son dos retos que tenemos que trabajar, y es que al final en la carrera de medicina, en la facultad y en enfermería, buscamos el curar a los pacientes, pero no nos enseñan esa otra parte que también va asociada a la vida, y es que todos nos vamos a morir. Y cómo nos enfrentamos a esa situación creo que es absolutamente necesario. Entonces, yo creo que es otro de los retos que tenemos, el formar ya dentro de las universidades en esta situación al personal sanitario que atiende a los pacientes. Yo, al hilo de lo que comentas, he oído en algunas facultades, ¿no?, de nueva creación y que están haciendo nuevos programas formativos, la incorporación de los estudiantes de medicina en concreto, pues desde el primer año en rotaciones con celadores, en rotaciones con enfermería, para ver un poco la realidad desde la otra perspectiva, ¿no? Que a veces el médico llegas en sexto y haces un rotatorio y a partir de ahí te lanzan al mundo, ¿no? Pero no has ido viendo pues muchos de los procesos que te pierdes por el camino. Entonces yo creo que todas estas nuevas formas de educar a los alumnos en humanización, en empatía, en lo que es el cuidado de un paciente oncológico o cualquier tipo de paciente, pues es fundamental. Pero yo creo que es importante también la detección de la necesidad. Es decir, yo creo que tendríamos que hacer un cribado, los que tratamos con pacientes oncológicos, primero, ofrecer, si existe esa necesidad, ofrecerla, y segundo, pero en primer lugar, detectarla, es decir, no solo a los pacientes, sino a los familiares. Hacerle, aunque no haya herramientas definitivas, ¿no?, pero sí que las hay, algunas que nos permiten detectar, ¿no?, el grado de distrés, si hay ansiedad, si puede haber un riesgo de depresión, para que de alguna manera podamos poner encima de la mesa, pues en la unidad de mama o en la unidad de cabeza y cuello o en la unidad de pulmón, pues está viendo esta necesidad que no se cubre. ¿Cómo la planteamos? ¿Con quién hablamos? ¿Quién la puede cubrir desde el diagnóstico? No podemos esperar a buscar el apoyo psicológico en la última etapa de la vida, cuando el paciente, porque realmente abordándolo desde el principio es como vamos a hacer un seguimiento más continuo y probablemente lleguemos mucho mejor a las etapas siguientes, ¿no? Y a lo mejor incluso ahorremos recursos, ¿no?, porque muchos de estos pacientes van a ser abordados en primera instancia. Hay una cosa ahí, es decir, lógicamente los recursos que tenemos son limitados, el número de pacientes que vemos es muy grande, y yo creo que hay unas cosas que has mencionado que es fundamental. Es decir, igual que no ofrecemos a todos los pacientes un tratamiento X, o no todos los pacientes necesitan un soporte nutricional, porque a lo mejor no lo necesitan, no solo necesitan consejos, yo creo que tenemos que saber filtrar también, porque los recursos son limitados, la prioridad de la atención psicológica. Yo creo que hay un punto en el que todo paciente tendría que ser evaluado, que es en el momento del diagnóstico. Y ese es el mejor cribado, porque si es evaluado por un profesional, por un especialista, por un psicooncólogo, en el momento del cribado, ya ahí estableces un primer filtro de quién necesita seguir, y luego ya, por suerte en oncología, o por desgracia, no lo sé, nuestra relación con el paciente es de mucha continuidad. Y somos capaces, yo creo, que de identificar con herramientas o sin ellas cuando el paciente le tienes que ofrecer el recurso. Pero la valoración inicial yo creo que es esencial, y luego a lo largo de la continuidad asistencial también. Y luego hay un aspecto que está cambiando en oncología y en hematología, y es los largos supervivientes no curados, que son ahora mismo tenemos pacientes con enfermedad metastásica que viven años y que conviven con vivo mucho pero no me voy a curar, y la incertidumbre que eso genera. Y además hay un momento, para mí es crucial, donde la atención psicológica es esencial, yo creo, para el paciente y para los profesionales, que también ha salido, y es la sensación de fracaso cuando llega al final. Porque la percepción que ha habido ante una supervivencia tan prolongada con enfermedad metastásica es que nunca iba a llegar al final, y al final hay una percepción de fracaso por parte del paciente, por parte del profesional sanitario, que a mí en este momento creo que es una de las situaciones más complicadas de gestionar.
Si el paciente metastásico hace unos años, pues queramos o no, tenía muy claro, identificado que esto era una situación no curable y teníamos ciertos recursos, unidades de cuidados paliativos, casi todas, yo creo que ahí sí, integrando profesionales de la psicología, pero ahora mismo tenemos un grupo de pacientes que no están en situación de final de la vida, pero que saben que no se van a curar y que es probablemente el colectivo que a mí ahora me preocupa más desde el punto de vista del paciente, pero también de nosotros. Yo trato cáncer de mama, fundamentalmente. Pacientes que viven 7, 8, 10 años con enfermedad metastásica y hay que lidiar todos los días, cuando se te va una paciente, la sensación que tienes de fracaso. O sea, me ha vivido 12 años y encima ahora tengo sensación de haber fracasado. Y todos los días, uno tras otro, yo después de 30 años de ver pacientes con cáncer, en los últimos 2, 3 años es cuando más he percibido una sensación de necesito ayuda. Y no la tengo. No la tengo porque no la tenemos para los pacientes. Claro, o sea, Claro. Que yo creo que esto, digo, con el tiempo, esto se mira curando, no, pues es peor, con el tiempo. Pero ahí habría que tratar de defender la implementación de cuidados paliativos precoces, ¿no? Claro. No vamos a decir que en todos los pacientes la mama... Yo llevo tú les dije que decimos nosotros, ¿no? A veces. Sí, lo que pasa es que los cuidados paliativos implican el equipo multidisciplinar y el abordaje de todas las esferas que el paciente pueda necesitar. El cuidado continuo a veces pues es el oncólogo que hace lo que puede, pone la analgesia tal y eso pues es muy deficiente, vamos a ser honestos, ¿no? Entonces, es verdad que no todos los pacientes son subsidiarios de cuidados paliativos precoces, de hecho sería imposible, no vamos a hablar de otra manera, pero yo trato tumores digestivos y mis pacientes están perfectamente acostumbrados a que la consulta se pasa de forma simultánea entre el equipo de soporte y el oncólogo que le pone tratamiento con intención paliativa. Y se normaliza. De verdad, al principio es complejo. Cuesta esa primera vez en la que le comentas al paciente al que le has dicho que vas a ponerle un tratamiento para alargarle la vida, para mejorar la calidad de vida y para tratar de controlar los síntomas derivados de la enfermedad y le dices que vamos a verle junto con el equipo de cuidados paliativos, pues hombre, pierdes un poquito el cariño de esa persona que tanta fe ha puesto en ti, ¿no? Pero luego no. Luego las cosas cambian porque al final es una ayuda que está, pues eso, dada por un equipo que va... Unas veces el médico de cuidados paliativos no tiene que hacer mucho porque no hay ningún síntoma físico. Es el psicólogo el que está apoyando ahí al paciente. Y desgraciadamente cada vez en más casos es el trabajador social, porque la problemática social también está incrementándose de una manera exponencial. Entonces yo creo que adecuando, por supuesto, individualizando la toma de decisiones, el concepto de anteponer el abordaje por las unidades de cuidados paliativos es importante. Sí, lo que pasa que yo creo que no debemos de generalizar. Entiendo muy bien lo que dice César, porque desde el punto de vista de la hematología, los supervivientes nuestros son incluso mucho más largos, ¿no? Sí. De hecho, yo tengo un paciente en la consulta que le tengo desde que yo era residente. Ya han llovido unos cuantos años, quiero decir que 20. Entonces, creo que, claro, ¿en qué momento a ese paciente, ¿no? Y entonces le entiendo muy bien a César porque ahora mismo, en los últimos años, afortunadamente, estamos viviendo un cambio espectacular en el tratamiento de las enfermedades oncológicas y oncohematológicas, que están permitiendo que pacientes que incluso estamos metiendo en ensayos clínicos, ¿no? Y de hecho los oncólogos siempre decíamos, pues es que la supervivencia son 2 meses, 3 meses, pero es que ahora estamos hablando de supervivencias de años en estos pacientes, ¿no? ¿Y en qué momento metes ahí esa parte de... A mí no me gusta, el otro día estoy hablando con un compañero vuestro, me gusta más cuidados de soporte, porque el paliativo sí que parece como que es la parte final, ¿no? O la gente lo tiene integrado. Yo creo que no debemos de generalizar, hay diferentes grupos de pacientes y creo que la atención tiene que ser totalmente diferente entre ellos. Yo creo que el apoyo en las fases complejas, ¿no? Estas en las que las cosas han ido bien mucho tiempo, y yo entiendo a César, porque cada vez tenemos pacientes que llamamos oligometastásicos, que viven y de repente un día van explotando, ¿no? Su enfermedad. Pero me voy a curar, ¿verdad? Pero me voy a curar, ¿verdad? Pero me voy a curar, ¿verdad? Como
cómo manejar esa situación, ¿no? O sea, esa situación en la que llevan muchos años confiando en ti, que de repente se tuerce. Yo creo que ahí es clave, pero sinceramente creo que si ese paciente está abordado desde el principio con una cierta continuidad, va a ser más fácil que tenga esa anticipación de duelo de una forma progresiva, ¿no? Porque es difícil aceptar que uno se muere. Y si hablamos de gente joven, pues mucho más complejo todavía, ¿no? Y los propios médicos, pues tenemos miedo a la muerte y no queremos que se mueran nuestros pacientes, ¿no? Y a veces necesitamos que nos ayuden a soportar este sufrimiento que vemos alrededor. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, es una necesidad que todavía se pone más de manifiesto. Es un apoyo que necesitamos todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pues reflejarlo, decirlo en voz alta y crear esta necesidad para que se pueda aumentar el recurso. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguien de aquí en el público que quiera hacer alguna pregunta, o de aquellos que están conectados en online quiera hacer alguna pregunta, porque si no yo voy siguiendo, pero sí. Por allí, perdón, prosigue. No es tanto una pregunta, ¿no? Pero sí que se ha hablado ahora mismo de esa sensación de que los paliativos son ya el final. Yo soy madre de un niño que estuvo en paliativos pediátricos 2 años y medio. No era el final. Yo sé que pediatría no es igual que en adultos, pero igual el modelo pediátrico hay que copiarlo en adultos también. Porque al final, bueno, pues si una persona tiene una enfermedad incurable que amenaza o limita su vida, pues necesitará una ayuda más específica, diferente, que al final es lo mismo que has dicho, ¿no? Que hay que adaptarse a la necesidad del paciente, pero sí que llamarlo paliativo, llamarlo, no sé cómo has dicho, perdona, soporte, pero desde luego los pacientes tienen ese derecho, ¿no? A ser atendidos con los recursos que se necesitan en cada momento. Y la verdad que perderle el miedo a la palabra paliativos también a mí me costó. Cuando a mí me dijeron entra en paliativos, pues te recorre ahí algo, ¿no? Desde luego. Pero cuando ya estás dentro y entiendes que lo que simplemente se te está dando es la ayuda que necesitas, dices, este es mi sitio. Y entonces lo que terminamos haciendo, como Martí le decía antes, era reivindicar la palabra y apropiárnosla para decir que los paliativos es donde mejor se está, incluso en algunos casos. Sí, el problema es que los recursos a veces llegan solo en esa última etapa y es muy brusca. Y muchos pacientes que tienen confianza con su oncólogo, con su médico de atención primaria, y que tienen un cuidado continuo, que de repente le digan vas a necesitar un cuidado paliativo, le supone un estrés que no les ayuda en algunos casos, ¿no? Entonces yo creo que eso lógicamente tiene que tener un comienzo mucho más temprano, porque si no, no va a funcionar. Claro, probablemente si tenemos ese seguimiento del paciente desde el principio, sea más fácil el trasladar de una unidad a otra. No sé si me explico. No he querido decir... Es igual, yo llevo pacientes con leucemia y la leucemia es cáncer, ¿no? Pero es que mis pacientes, un 50% de ellos no se van a tratar. Entonces, cuando hablamos de las palabras, creo que tenemos que ver cuál es la connotación. Entonces, perfecto, paliativos, pero quitar a la sociedad en general que paliativos es la parte final de es que me mandan a paliativos y me voy a morir. Eso es el problema. Entonces, creo que tenemos que informar más todavía a la sociedad de lo que es y el peso que tienen algunas palabras, porque del mismo modo que tiene mucho peso en mi práctica clínica que yo diga a alguien que tiene una leucemia, tiene el mismo peso que hablemos de cuidados paliativos. Y creo que es importante que la sociedad sepa cuáles son esos cuidados y lo que tú has mencionado perfectamente. Esto era lo que se necesita. Y creo que es importante esa información y ese trabajo todavía no lo tenemos hecho. Hay otra pregunta, primero Iván y luego tú. Me ha encantado el comprobar que no solamente los médicos de oncomatología pediátrica de mi hospital son los que piensan que es necesario cuidar la atención de ambiente del hospital para que no sea vacío, lo que significa
cuidar mucho que el personal de enfermería y las auxiliares, sobre todo, que son las que más contacto tengan con el paciente, tengan siempre un trato agradable y que hagan que la vivencia sea menos hostil. Y también que ellos tienen esa necesidad de incorporar la atención psicosocial en todo el proceso. Yo me creía que era exclusivamente de ellos, pero veo que son muchos los médicos que lo están haciendo. Mi pregunta iría, porque también hay una cosa que yo había planteado, que la habéis repetido, la necesidad de formación en las facultades de estos aspectos. ¿Creéis que las sociedades médicas, en las que cada uno estéis, en sus congresos, se dedica lo suficiente para que poco a poco los servicios vayan implementando estas cosas? Por la parte que nos toca a nosotros en SEOM hace muchos años que se creó una sección, que es la de cuidados continuos, y se llamó así, precisamente intentando integrar el cuidado del paciente, pues eso, con una continuidad asistencial desde el tratamiento curativo hasta la paliación cuando era necesario. Y es verdad que en un inicio se centró mucho en los cuidados de soporte, ¿no?, y el control de síntomas, pero, por ejemplo, en este momento consideramos parte esencial de la formación de los residentes los aspectos relacionados con comunicación. Los R1 de oncología, todos los años, tienen un curso de formación donde no se habla para nada ni de cáncer ni de tratamientos. Se habla de control de síntomas y se habla de comunicación y de abordaje de aspectos no médicos con los pacientes. Y intentamos que eso cale hondo desde el principio. Luego no es fácil, ¿eh? Estamos en una especialidad que está evolucionando a la famosa medicina de precisión y al final todo es genómica, todos son biomarcadores. Y el otro día me preguntaban qué era la medicina personalizada. Y decía, pues personalizada es tratar el cáncer, pero personalizado viene de persona. Esto no lo podemos olvidar. Sé que hay una pregunta más, pero se nos ha olvidado aquí un actor fundamental, que son nuestros gestores y nuestros políticos. Esta mañana, y os lo voy a contar porque ha pasado esta mañana, y tarda un minuto. Yo llamaba a una portavoz de un grupo parlamentario, no voy a decir de cuál, porque no viene a cuento, y para otra cosa. Y me dice, perdona que no te he cogido el teléfono en estos días porque hemos estado entre la ley de amnistía y no sé cuántos, bueno, pues todo esto, ¿no? Pero están trabajando en la Estrategia Nacional de Salud Mental, que en este momento es un problema tremendamente gordo. Y ella está en la subcomisión que está trabajando en salud mental. Y cuando llevo un rato hablando conmigo, dice, me has llamado por otra cosa, pero me he dado cuenta que en todo el borrador del proyecto de salud mental, o sea, Estrategia Nacional de Salud Mental, no hay ningún párrafo sobre la atención al paciente oncológico. Pues hemos tenido suerte, la llamé para otra cosa, pero ya hemos quedado para hablar, ¿eh? Y entonces creo que van a incorporar, así que estamos en contacto porque creo que nos van a pedir ayuda y asesoramiento, porque no estaba contemplado un apartado, bueno, pues, sobre la importancia de la salud mental y la atención psicológica y por especialistas a los pacientes con cáncer. Entonces, claro, estamos aquí, todos tenemos muy buena voluntad, pero ¿qué pasa con nuestros políticos? Bueno, está claro que las estrategias políticas son las que van a marcar la diferencia, ¿no? Si se apoyan, vamos a ver, bueno, las sociedades, por supuesto, y el hecho de que tú hayas llamado y hayas tenido esta casualidad hoy, pues puede cambiar el destino, ¿no? de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es la obligación de nuestras sociedades efectivamente estar ahí, ¿no? Estar ahí, reivindicarlo, decir que hay una necesidad y que no se olviden, ¿no?, del paciente oncológico en este programa que están desarrollando. Nosotros, por otro lado, individualmente, pues sí que tenemos también cursos y jornadas de formación en cuidados oncológicos. Nosotros siempre hemos intentado que el cuidado oncológico del paciente lleve a la paliación en todas las fases y llegue a la fase final de una forma, como si dijéramos, pues más suave, ¿no? Ahora estamos creando una plataforma dentro de SEOR que es interdisciplinar, porque no solo son oncólogos radioterápicos, sino que estamos intentando valorar esta visión holística, ¿no?, del paciente, pues con la nutrición, por supuesto, el dolor, el ejercicio, la sexualidad, el aspecto psico-oncológico, y estamos viendo, bueno, pues que poniendo a un representante de SEOR en comunicación con las diferentes asociaciones de pacientes y con las diferentes sociedades científicas también, que participamos de forma conjunta. Yo creo que el trabajo en equipo no podemos ir por separado. Yo creo que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y yo creo que el que las sociedades entre nosotros también colaboremos de esta forma, pues va a ayudar a que esto salga adelante, ¿no?,
Mejor. Sí, un comentario muy breve. Antes en la primera mesa, Begoña, ¿no?, hacía referencia al tema del lenguaje bélico, ¿no?, aplicado a, ¿no?, la lucha contra el cáncer, ser héroe, ¿no? Y en el caso de los paliativos nos encontramos con la muerte, ¿no? Paliativos igual a muerte, paliativos igual a final de vida, igual a no hay nada que hacer, igual hay un diagnóstico incompatible con la vida, ¿no? Nos encontramos con este tipo de denominaciones que no nos ayudan y además que están muy lejos de ser reales, ¿no? Porque la realidad es que los cuidados paliativos se centran en la vida y la calidad de vida no puede entenderse como completa sin un apoyo a la esfera emocional y psicológica del paciente y de su entorno. Paliativos pediátricos siempre incidimos en que los paliativos son vida y pueden ser toda la vida. En el caso de Ana fueron unos años de su hijo Daibel, en el caso de nuestra hija Valentina fue toda su vida, que fue casi un año. Pero tuvimos la suerte de recibir atención especializada desde la UCI de neonatos hasta su fallecimiento en casa y después en el proceso de duelo. Entonces yo estoy con Ana siempre, Ana y yo vamos muy a la par. Reivindicación, resignifiquemos los paliativos y intentemos evitar este tipo de coletillas o de denominaciones tan habituales como es incompatible con la vida, no hay solución y entran los de paliativos. Bueno, incorporémoslo. No hay nada que hacer, ¿no? Sí que hay mucho que hacer. Muchas gracias por tu aportación. Ismael, ¿tenías también una pregunta? Sí, era un comentario a colación precisamente de esa continuidad asistencial en la que intentar minimizar los saltos en todo el devenir de la persona a la que estamos atendiendo. Precisamente la realidad de esta especialidad por la que estamos abogando, de psiconcología y psicología paliativa, conlleva todo ese recorrido. Entonces sí que es cierto que existen experiencias en Estados Unidos principalmente, aunque sean puntuales, en la que es la figura de ese o esa especialista en psiconcología y psicología paliativa quien también está presente durante todo el proceso, es decir, está dentro de los servicios de oncología y relacionados y posteriormente al paso, cuando entra ese equipo de soporte o de cuidados paliativos, también tiene esa formación como psicóloga paliativista y realiza esa continuidad asistencial. ¿Qué duda cabe que estamos hablando de la realidad de la que estamos hablando en estos momentos en España y harían falta muchísimos más recursos? Pero que iniciativas de esa índole sí que existen como una figura de enlace que minimice precisamente ese impacto y ese salto entre equipos profesionales. Muchas gracias, Ismael. Juan Antonio. Sí, vamos a ver. Nosotros, hemos propuesto esta especialidad de psicología paliativa. Entonces ahí establecemos un programa formativo en donde los psicólogos trabajarían y dependerían pues, de los servicios de oncología médica, la radioterapia, de las linfomas y de cuidados paliativos, ¿no? Y entonces nosotros creemos que esa es la solución porque así esos psicólogos formados, claro, que son dos especialidades donde hay una cantidad de desarrollos, unas novedades cada día, pues se precisa para esa información que esté ahí y aprendan de allí, porque es la problemática que tiene el paciente. El paciente, claro, lo primero que le interesa es su estado de salud, si se va a recuperar y si se va a curar y demás. Y le mira, entonces, mira al médico, a los médicos que tenga para ver su plan de tratamiento, ¿no? Eso, pues está muy bien. Y quizá en esa primera parte la habilidad para dar las malas noticias, para comunicarse con el paciente es un elemento tranquilizador enorme. Por lo tanto, esas competencias, efectivamente, tal como se ha dicho, todos los sanitarios deberían tenerlas. Eso es un apoyo general. Pero luego es verdad que sí que hay unas personas que se han aludido aquí a los aspectos económicos y demás y de rentabilidad. Yo creo que si se hace bien este sistema sería fácil de demostrar relativamente los beneficios enormes que tiene, no ya para el bienestar del paciente, sino incluso económicos, porque sabemos con las investigaciones que existen que hay un grupo de personas que tiene una alta vulnerabilidad, que tiene un factor de riesgo. Esos efectivamente hay que captarlos ya
en el diagnóstico. Pues, bueno, hay gente que va a consejo genético, la mayor parte son gente que está muy bien, y no necesita atención, pero hay algunos que vienen de familias muy vulnerables. Pero la cuestión es que esos que tienen el riesgo, detectarlos inmediatamente y eso los tiene que atender el psicólogo y psicólogo paliativista. Y los otros, pues con el apoyo de los propios médicos y con un apoyo psicoeducativo de counseling, pues podrían ir. Porque no todo, no vamos a psicoanalizar tampoco, pero no se olviden que cada vez que van ahí el paciente va asustado, va muerto de miedo y va con un problema y de su familia que va a restar, que no se le va a olvidar en toda su vida. Y el bienestar de esa persona depende de esa persona. Entonces la pregunta, porque me estoy enrollando mucho, es esta. Ustedes, en sus especialidades, tendrían que, bueno, primero, si están de acuerdo en la asistencia y van a apoyar esta especialidad de psicología y psicología paliativa, y luego, claro, tendrían que acoger, digamos, a estos especialistas que se formen con ustedes, nosotros allí, y luego de los equipos. ¿Cómo ven ustedes? A la primera pregunta recogemos el guante porque no me lo ha planteado Carmen antes y es verdad que desde SEOM estábamos con un documento encima de la mesa que, es verdad, llegó en un momento de transición dentro del cambio de presidencia y que me he comprometido aquí a que sacaremos otra vez del cajón porque es verdad que quedó pendiente. La segunda es muy sencilla, es decir, un psicooncólogo dentro de su formación integral tendrá que estar con nosotros formándose. Pero no formándose entendiendo la formación como aquí vienes a aprender de oncología, sino que el entorno natural donde se va a tener que desempeñar va a ser con el paciente oncológico. Entonces, yo creo que esto integramos todos los días a médicos en formación de otras especialidades, integramos a médicos de atención primaria, a internistas que rotan por oncología. Un psicooncólogo en formación estará formando parte del equipo desde el primer día. Es más, agradeceremos probablemente que esté formando parte del equipo. Recibidos con los brazos abiertos, no podemos decir otra cosa, ¿no? Un regalo, ¿no? Sí. Yo creo que es como se dice, un win to win. Todos ganamos, ¿no? Por supuesto, nuestro apoyo más firme, ¿no?, a esta especialidad que creemos que es tan necesaria y que nos va a venir a todos también, a los pacientes y a los familiares, por supuesto. Y el tenerlos en los equipos va a ser un lujo, ¿no? Porque yo creo que nos van a hacer reflexionar a todos. No solo va a ser un apoyo para los pacientes, sino que nos va a hacernos parar en cada momento y con cada caso de otra manera, ¿no? Totalmente. Yo creo que va a ser un beneficio para todos. Yo, si me permitís un segundín, pongo el ejemplo del farmacéutico oncológico, que es el sinónimo del psicooncólogo, ¿no? Y es espectacular el cambio que hay cuando tienes un farmacéutico dedicado en exclusiva a los pacientes y, de hecho, en nuestro hospital ya los farmacéuticos oncológicos se han subespecializado, porque ya no da más, entre el oncólogo y el hematólogo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la figura, digamos, simétrica a lo que sería el psicooncólogo. ¿Y qué es en lo que más lo has notado? En que tienes más tiempo para el paciente, porque de esas otras cosas que antes te tenías que ocupar tú, que es interacciones, cómo tomar el medicamento, ahora va usted con el farmacéutico, que ya se lo explica además mucho mejor que él. Efectivamente. Bueno, y luego es muy importante también para los oncólogos, para los psicólogos, la formación en oncología, porque yo me imagino que con la cantidad de tratamientos nuevos que salen continuamente en todos los ámbitos, ¿no?, de nuestras especialidades, pues estaréis muy perdidos muchas veces, ¿no? Y al paciente a veces nos preguntan, ¿pero este paciente es radical, es curativo? ¿Qué perspectiva de vida tiene? Claro, si no conocéis algunos de los nuevos tratamientos, pues va a ser más complejo. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, que estén dentro de las unidades. Totalmente. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Porque quería cortar, porque vamos un poco mal de tiempo, pero si hay alguna pregunta más, ¿no? Me gustaría básicamente, yo me quedaría toda la mañana, es cierto, continuando, pero creo que tenemos que cortar porque hay otra mesa después también muy interesante. Sí que me gustaría pediros una frase de cierre. Hemos empezado un poco pesimistas, realistas, diría yo. Una frase de cierre. ¿Cómo veis básicamente bueno, pues el futuro de estos equipos interdisciplinares y esa incorporación del psicooncólogo o psicólogo paliativo en los servicios de oncología, hematología, cuidados paliativos? Un poco cada uno de vosotros desde vuestra especialidad, ¿cómo lo veis? Yo lo que sí tengo claro es que pese a que cada vez estamos en una medicina más tecnológica y más de precisión, cada vez también hay una
mayor mentalidad, por lo menos en los oncólogos, de la atención integral al paciente con cáncer, en aspectos psicológicos, en ejercicio físico, en humanización de los servicios de oncología. Yo creo que esto está calando, y lo primero que tiene que haber para que algo realmente funcione es que cale la idea de la atención multidisciplinar e integral al paciente. E insisto, creo que en oncología eso sí creo que estamos consiguiendo que cale hondo, y por tanto, bueno, pues en este momento yo sí que creo que soy optimista que en los próximos años va a haber un salto de calidad en el abordaje interdisciplinar de nuestros pacientes. Bueno, yo insistir en la importancia de comunicar la necesidad en todos los medios, ¿no?, que sea posible, y en todas las instancias en las que estemos, las diferentes sociedades científicas. Y yo creo que esto va a ayudar, ¿no? La necesidad es clara, y solo necesitamos el apoyo de las instituciones, y es nuestra obligación, de alguna manera. Hemos empezado con desigualdad y pesimismo y terminamos con una necesidad, y trabajemos todos juntos para que sea una realidad. Y bueno, yo terminaré diciendo que creo que la sociedad también está demandando y está siendo el motor de los cambios a los que estamos asistiendo en los últimos años. Los pacientes cada vez han tomado un papel más de dominancia y con todo el derecho en la sanidad, y creo que van a ser ellos mismos los que nos van a ayudar a dar este paso como tanto nos han enseñado a lo largo de la trayectoria de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias, Mamen, Lucrecia, Elia. Gracias por vuestra participación, por venir hoy aquí y estar con nosotros en la jornada. Gracias a todos por las preguntas, por estar ahí. Y yo cierro también de una forma quizá, bueno, pues optimista. Yo creo que nos queda un reto por delante importante, tanto a la oncología, a nivel de oncología, como también a nivel de especialidades psico-oncología y psicología paliativa, de trabajar en esa evidencia, en creernos que realmente aportamos un gran valor, en demostrarlo, además que lo hacemos, y lo hacemos muy bien, y seguir apostando y trabajando con ello desde todos los ámbitos, desde la universidad, desde la práctica clínica, desde las sociedades, y apostar para que esto llegue a ser una realidad no demasiado tarde. Gracias a todos, y continuamos con la siguiente mesa. Así que, Ismael, cuando quieras.